Bien, el maestro aquí en el propósito psicológico número 18, simbolismo astral, en la página 25 de la edición original, editada en Niza, Francia, bajo la dirección del maestre, dice: el 22 de diciembre, esa fecha tan importante en el signo zodiacal de Capricornio, a 0 grados de ese signo, señala no solamente el solsticio de invierno, sino el punto culminante como la cima del zodíaco. Ya que cuando representamos el zodíaco en un gráfico, ponemos arriba Capricornio, esa es la cima del zodíaco, y Cáncer abajo, sería como los pies del zodíaco, ¿no? Y los equinoccios en la línea horizontal. La línea vertical es la que va de Capricornio a Cáncer, o sea, los solsticios, la línea de los solsticios. Entonces, señala no solamente el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, a 0 grados de Capricornio, sino el punto culminante como la cima del zodíaco, que parece estar predestinada a simbolizar el nacimiento del Cristo Jesús. El 0 grado de Capricornio, el 21 de diciembre, el Sol se encuentra allí, en el solsticio de invierno, ¿no?, para el hemisferio norte. Se parece estar predestinada a simbolizar el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué parece estar predestinada a presentar ese símbolo? Dice, en efecto, ese cenit zodiacal en el emblema de la cruz presenta su cabeza, la cabeza en el 0 grado de Capricornio. Su cabeza y su pie estaría en el punto que caracteriza el solsticio de verano, 0 grados del signo de Cáncer, ¿no? Eso sería como el Cristo cósmico, ¿no? Su cabeza en las estrellas de Capricornio, sus pies en las estrellas de Cáncer y sus brazos reposando sobre los puntos marcados por los equinoccios. De primavera, 0 grados del signo del Cordero o Aries, y del otoño, 0 grados del signo de la Balanza o Libra. Entonces, así está el Cristo cósmico. La cabeza a 0 grados de Capricornio, los pies a 0 grados de Cáncer y los brazos en la línea horizontal, la línea de los equinoccios. Una mano se agarra del signo del Cordero y la otra mano se agarra del signo de la Balanza. Bien. Ahora fíjese lo que dice el maestro aquí. El gran Mesías tan esperado no podía nacer sino con esa posición solar. O sea, en ese momento cósmico en que el Sol se encuentra a 0 de Capricornio, ¿no?, marcando el solsticio de invierno. Y como bien dice, no solamente el solsticio, sino que es la cima del zodíaco, la punta culminante del zodíaco, la parte más alta, ¿no? Entonces el gran Mesías tan esperado no podía nacer sino con esa posición solar, iluminando el mundo zodiacal, ese Cristo cósmico, como su palabra habría de traer la luz a los hombres.
en el Cristo encarnado en la tierra, traería la luz que el Cristo cósmico está anunciando en la noche más larga del año, el 21 de diciembre, que siendo la noche más larga y el día más corto, sin embargo es cuando más brillan las estrellas. El cielo está despejado. Entonces está la luz de los cielos, la luz de las estrellas, prontas a descender a la tierra. El polo positivo, el Padre Celestial, derramando su energía fecundante en el seno de la Madre Tierra, en Cáncer. ¿Cómo se cumple eso en el Maestre de la Ferrier? He allí el desafío al discípulo que quiera penetrar en esa ciencia de los avatares, de las eras, del punto sensibilizado en el cielo y el punto sensibilizado en la tierra. Olvidándonos pues del aspecto devocional, porque la mayoría de la gente tiene una idea del Cristo, del Mesías, del Buda, etcétera. Devocional es una idea religiosa porque es lo que nos meten en la cabeza desde niños, ¿no? No es que esté mal, esté bien que tengamos un sentido devocional, pero no quedarnos allí. Necesitamos la explicación, la enseñanza, porque si no, es fácil pasar de la credulidad a la incredulidad. Cuando la mente, ya al cultivarse, no encuentra explicación, ya deja de creer y se va al otro extremo, ¿no? Y todo extremo es vicioso. Hay que seguir, como decía el maestro, el Buda, Siddhartha Gautama, el camino del medio, el camino del centro, que es el camino de la sabiduría, el camino de la verdad. No polarizarse ni de un lado ni del otro. Entonces, esta enseñanza que el maestro pone en este párrafo tan hermoso presenta un desafío a los que se sienten ser sus discípulos, o al menos sus seguidores, para desentrañar esa fórmula de cómo es arriba, es abajo, cómo el mecanismo del macrocosmos se refleja en el pequeño mecanismo del microcosmos. ¿Cómo algo tan grande como es el universo va a reflejarse en la Tierra? Preguntaría el que pondría en duda esto, ¿no? Pues démonos cuenta en el reloj, por ejemplo. El reloj tiene un segundero, una aguja secundero que marca los segundos, se mueve muy rápido. Otra aguja que marca los minutos se mueve un poco más lento. Y la aguja horaria que marca las horas, que se mueve más lento todavía. Pero las tres están coordinadas. Las tres tienen que partir de cero cuando ponemos el reloj en marcha, o sea, de las 12 de la parte de arriba, de la cima de la esfera del reloj. Y ahí se van distanciando, ¿no? Se van encontrando cada hora, llegamos a la 1, llega un momento en que se encuentran las 3 agujas. A las 2 se encuentran otra vez las 3 agujas. Se coordinan el movimiento de los segundos con el movimiento de las horas y los minutos, ¿no? Lo pequeñito, los segundos, tiene que ir al compás de lo grande, de las horas. Y así pasa pues ese mecanismo de sincronizar como un mecanismo de relojería, sincronizar lo macrocósmico con lo microcósmico. Eso lo vemos en el calendario maya. La cuenta larga y la cuenta corta, cómo sincronizan los grandes ciclos de millones de años con los pequeños ciclos de nosotros los humanos que contamos por años y por siglos, ¿no? Pero sí existe esa sincronización. Para penetrar en este desafío pues
la sabiduría del descenso de la luz a la tierra, periódicamente hablando de la luz pues sagrada, la luz divina, la luz espiritual. Tenemos que viajar por los escritos del Maestro, porque él escribe iniciáticamente, él no escribe como cualquier autor, él no escribe para desarrollar un tema en exclusivo, sino que él salta de un punto al otro, como un rompecabezas desarmado, que están las piezas revueltas, y esa es una manera de proteger la enseñanza, de manera que el simplemente crédulo no le encuentre ni pies ni cabeza a la enseñanza. Entonces no hay peligro de que se forme una secta, que se deforme la enseñanza verdadera. El investigador que está dispuesto a todo para penetrar profundamente va haciendo sacrificios. A medida que investiga, se va purificando su mente, su corazón, su cuerpo. De esa manera de vivir tan vulgar en que está el mundo pues inmerso, ¿no? Este propósito 18, simbolismo astral, y el de la magia, el propósito psicológico número 22, pues tienen nos ofrecen estas dos piezas de rompecabezas, ¿no? La primera página del propósito 22, donde al abrir el tratado de magia habla de la Navidad. Allí nos ofrece unas piezas de rompecabezas, digamos que 3 piezas, ¿no? 3 Reyes Magos, 3 regalos, 3 grandes colegios iniciáticos, 3 continentes y demás 3 que el Maestro menciona allí, ¿no? Ahí hay 3 claves importantes. Y este párrafo, página 25 del propósito psicológico 18, simbolismo astral, nos da la clave tan hermosa del Cristo cósmico, de esa posición de energía que el 21 de diciembre cada año ocurre una sincronización, pero cada 2000 años esa sincronización ocurre en grande, y cada año hay como un pequeño refuerzo, como ha ocurrido en el cristianismo, por lo menos en algunas de las religiones cristianas, que el 21 de diciembre al 25 se revive la presencia del Cristo sobre la tierra. Se da un estímulo, un aliento al pueblo creyente para que no se pierda en el materialismo, en el abandono, en los vicios. Hay un refuerzo cada año, y como decíamos, cada 700 años, 720 años más o menos. O sea, en cada decanato de la era, en el segundo y el tercer decanato hay un refuerzo también, grande, ¿no? Mayor todavía. Esta enseñanza del Cristo cósmico, ¿no? Con su cabeza en la cima del zodíaco, 0 grado de Capricornio, y sus pies en el 0 grado de Cáncer, que sería el piso, el terreno, y sus brazos extendidos horizontalmente apuntando a los equinoccios, con las manos, una mano descansando en equinoccio primavera, Aries, y la otra en el equinoccio de otoño, Libra. Se refleja en la tierra en el Cristo encarnado, que se llama el Verbo, ¿no? Que es otro punto importante que encontramos en el propósito psicológico número 1, cuando habla de la nueva manera de pensar en cuanto al manejo del símbolo en la filosofía a partir del siglo XX. Allí también encontramos otra pieza, la importancia de la palabra, el sonido, lograr llegar al sonido verdadero, porque la gente dice Dios, y al decir Dios no pasa nada, ¿no?
porque no pronuncia el sonido verdadero. Si pronunciara el sonido verdadero, al decir Dios, ocurriría un milagro en la vida de esa persona. Habría una respuesta a su inquietud, a su angustia, a su dolor. Pero como no tienen el sonido, porque no comprenden lo que encierra la palabra Dios, sino que tienen una imagen vaga, difusa, entonces la palabra no tiene poder. En cambio, observen como el Maestro Jesús con una palabra podía curar a un enfermo, con otra palabra podía detener la tempestad. A veces ni siquiera con pronunciar la palabra, con un gesto podía detener la tempestad. Con un gesto podía levantar a un enfermo, porque tenía el sonido verdadero. El sonido no quiere decir pronunciar bien las vocales y los consonantes. Quiere decir que la mente vibre con lo que la palabra represente. La gente dice que busca la felicidad. No saben lo que es la felicidad, no tienen la menor idea. La confunde con alegría, con estar contento, con placer, no son palabras diferentes, entonces tienen significados diferentes, ¿no? Pero siempre observo que por todas partes la gente busca la felicidad. Y yo les digo, si usted la busca, debe saber la dirección. Yo quiero que me dé la dirección para yo también irla a visitar, para conocerla. Y resulta que no saben la dirección. ¿Cómo van a buscar algo si no tienen la dirección, no? Eso es cosa de locos, ¿verdad? Buscan lo que no saben qué es, ni dónde están. Y otros tienen una dirección equivocada. Algún día me dijo, no, la felicidad está en el dinero. Yo le dije, mire, observe los grandes millonarios que no son felices. Siempre rodeados de guardaespaldas, de alarma, de seguridad, le temen a todo el mundo. Huyen, se esconden, no son felices. Y así sucesivamente, pues hay quienes tienen direcciones equivocadas y nunca llegarán naturalmente a encontrar la felicidad. Y como se dice en los cuentos de hadas, Dios guardó la felicidad donde menos la puede encontrar el ser humano, que es dentro de sí mismo. No tiene la menor idea ni creería que está dentro de sí mismo. Como el cuento ese del pájaro azul de la felicidad. Aquella parejita de niños buscando la felicidad por todo el mundo. Donde quiera que llegaba, ya se acaba de ir el pájaro azul. Se acaba de ir. Recorrieron el mundo y nada. Llegaron a la casa llorando. La abuelita les preguntó, ¿qué les pasa, hijitos? ¿Por qué lloran? Es que no encontramos el pájaro azul de la felicidad. Caminamos por todas partes y siempre se estaba yendo. ¿El pájaro azul de la felicidad? Sí. Sí, está aquí. ¿Dónde? Allí en el patio. Ay, ¿cuándo llegó? Siempre ha estado allí. En vez de buscar la felicidad en la casa, la buscaron en el mundo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, entonces esa pieza de la palabra, de lograr el sonido verdadero, ¿no? Yo le digo a la gente, por ejemplo, felicidad. Felicidad es una palabra, son un juego de consonantes y vocales. Esa palabra no nos puede decir lo que es la felicidad. En inglés no se dice felicidad, se dice happiness, pero es igual. Encierra algo, pero que no, la palabra no dice de qué se trata. Ni la palabra Dios, ni la palabra verdad, ni amor, ni nada. Esos son consonantes y vocales. En cada idioma se pronuncia diferente. Entonces la palabra es como una jaula que guarda la idea. Lo importante es abrir la jaula para tomar el pajarito que está dentro, la idea. ¿Qué es lo que insinúa la palabra felicidad? Entonces uno empieza por la jaula, ¿verdad? Tratando de abrirla. Entonces le digo a la gente, fíjense, felicidad empieza por fe. El que no tiene fe no puede ser feliz.
¿Cuál fe? La fe más chiquita de todas. Ya lo dijo el Maestro Jesús, el que tenga fe como un grano de mostaza, chiquitita, invisible casi, puede mover las montañas, no las que están puestas en la tierra. Allí las puso Dios y ahí están bien, y ninguna persona con fe sería capaz de mover esa montaña. Cristo, como buen psicólogo y alto iniciado, está hablando de las montañas de dificultades, de inconvenientes que a las personas les gusta poner en su vida para sufrir, las puede remover con la fe más chiquita. ¿Cuál es la fe más chiquita? La fe en ti mismo. No en tus títulos, no en tu apariencia, no en tu conocimiento, no en tu nombre ni apellido, no. La fe en tu esencia divina. Cuando estás seguro de lo que tú eres, tienes un poder muy grande que ha sido encerrado en la palabra fe, pero que esa palabra no nos dice de qué se trata, sino que uno le puede ir abriendo la palabra fe, F-E, hasta que se abre la jaula y uno se olvida de la palabra y agarra la idea, el pajarito. Ah, esto es la fe, esto es la felicidad, esto es la verdad, esto es el amor, esto es Dios, esto es la paz. Pero no se tiene ese sonido, no hay esa gramática. Yo no encontré esa gramática ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Eso no se enseña. Hay que seguir el camino. Entonces, volviendo otra vez pues al maestre de la Ferrier, él podemos llamarlo el hombre camino, ¿no? Porque él en sí se convirtió en lo que debe ser el camino, ¿no? En el propósito psicológico número 1 y en el propósito psicológico número 2, en la introducción, el maestro hace una breve descripción de su trayectoria, de su camino. Empezó como cualquier ser humano, en su hogar, con sus padres, estudió, tuvo profesión, la ejerció, vivió la vida de todo hombre. Y luego ya se encontró con su maestro y entró al sendero espiritual. Y viajó como peregrino y regresó otra vez a su mundo, pero ya para el vuelo del Quetzal, ¿no? Después de hacer el vuelo del águila, hay que hacer el vuelo del Quetzal. Eso decimos en el norte de América, de la América autóctona, la América iniciática, la América de siempre. Aquí en el sur decimos, después del vuelo del cóndor, tenemos que hacer el vuelo del colibrí. Y así el maestro describe, y dice, y al final, si ya mi presencia en el mundo ya no es más necesaria, me retiraré a alguna gruta en una alta montaña a meditar y a orar por la paz de la humanidad. Que no sigan dándose de balazos, ni pedradas, ni palabras dañinas, etc. Que no sean tan vulgares. Que saquen su alma, su ser. Ahí está, en pocas palabras, lo que es el sendero. Es el maestro de la Ferrier, hombre camino. El maestro Jesús igual, hombre camino. Él lo dijo, yo soy el camino. Pueden pasar por donde yo he pasado y lograr lo que yo he logrado. Yo no soy la excepción en el mundo, soy el modelo, el ejemplo para todos los seres humanos, hombres y mujeres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que el camino es la vida de todos los días, con sus detalles. Y la verdad que nos interesa es la verdad de la vida. ¿De qué se trata todo esto? No es la verdad de una ciencia, de una religión, de una filosofía, de un arte, no. La verdad en la que todos estamos inmersos. ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo yo? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Dónde me voy después de dejar este cuerpo? Etcétera. Es una sola cosa. Entonces el hombre camino, el que ha llegado ya a la meta, se puede decir es el hombre verdad,
es el hombre vida. La muerte no puede con él. Aparentemente puede, pero no. Resucita y asciende, ¿no? Como la estrella de Belén. Un día bajó del cielo y se hizo estrella de Belén. Caminó por el mundo, enseñó. Y luego ascendió en cuerpo y alma otra vez al cielo, a su mundo. Así también es el hombre camino, es hombre vida, es hombre verdad. Este acontecimiento, pues, que hablamos en el propósito psicológico 18 del Cristo cósmico, ¿no? De ese fenómeno astronómico que ocurre cada 2000 años, que aquellos reyes magos se dieron cuenta que el cielo estaba anunciando eso y buscaron por dónde iba a descender esa voluntad divina, esa luz de los cielos, y encontraron el punto correcto. Eso da lugar a lo que yo podría llamar el yoga crístico. Entonces, el 21 de diciembre de este año, en casa con algunas personas más, hicimos ese ejercicio. Al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto, en el 0 grado de Capricornio, hicimos esa posición con los brazos horizontales apuntando al este y al oeste, y la cabeza al norte, la parte alta, y los pies hacia el sur. Un momento de respiración, de inspiración, de meditación, de un instante. El yoga crístico es muy diferente al yoga conocido, al yoga popular. Eso varía según el tiempo y el espacio. Hay prácticas de primavera, de verano, prácticas de la mañana, del mediodía, de la tarde. Hay prácticas según el lugar, según la persona. Eso es para el que ya está en el sendero, como lo marcó. El sendero crístico, el sendero es de renunciación. Lo dijo el Maestro Jesús. El que no sea capaz de dejar padre, madre, hijos, automóvil, celular, televisor, casa, terrenos, cuenta en el banco, etcétera, no es digno de ser mi discípulo. Qué difícil, ¿verdad? La mayoría dirá, no, yo no sirvo para eso. Prefieren seguir amarrados. Naturalmente no se trata de abandonar la familia. Eso no sería correcto que un maestro como Jesús fomentara la falta de responsabilidad. Lo que él dice, el que no sea capaz de dejar padre, madre, posesiones, etc. O sea, el que no esté dispuesto a la renunciación no puede ser discípulo del Gran Sendero. Puede ser creyente de una religión y adorar al Cristo, al Buda, a Moisés, en fin, ponerle velitas y rezarle, pero ser discípulo, eso implica la idea correcta, no apegarse. Ama sin apego. No te amarres. Trabaja sin apego a tu profesión. Puedes disponer lo que necesitas sin estar apegado. Si un día te roban tu carro, dale gracias a Dios. Ya me quité ese peso de encima, no tengo que estar haciendo fila para conseguir gasolina, no tengo que estar gastando dinero en una máquina, etc. Lo tomas por el lado bueno, ¿no? Por el lado por donde brilla el sol, lo que te pasa en tu vida. Esa es la alquimia que trajeron los grandes magos, ¿no? ¿Cómo es la alquimia? Transformar el plomo en oro, transformar lo denso, lo duro, lo doloroso, en algo sutil, elevado, hermoso, placentero, ¿no? Entonces no deseches lo que te llega en la vida aunque no te guste. Te llega una tristeza, trabájala. ¿En qué consiste la tristeza? ¿Qué hago yo cuando estoy triste? ¿Qué cara pongo? ¿Cómo pienso cuando estoy triste?
y te das cuenta que estás haciendo el papel de tonto y te ríes. Entonces la tristeza se disolvió, se volvió alegría, se transmutó el plomo de la tristeza en el oro de la alegría. Y así con la depresión, la angustia, el miedo, todas esas emociones negativas, que en el Yoga Maya, el Suhui Tukul, todas esas emociones negativas se engloban bajo el término de tristeza. Trabaja el plomo de la tristeza para convertirla en el oro de la alegría. Y alegría tras alegría, escalón tras escalón, vas a llegar al estado permanente, que es la felicidad. La felicidad es un estado interior, la felicidad no está afuera, no es una persona, no es un objeto, es un estado interior. Todo lo más elevado para el ser humano, la mayor riqueza humana, está dentro de cada uno. Felicidad, salud, paz, amor. Eso no lo venden en la botica, ni siquiera en los centros comerciales. Eso no se encuentra, está dentro de ti. Y uno tiene que practicar la jardinería. El huerto de Getsemaní es un símbolo de que nuestra mente es como un jardín y debemos cultivarla.